Autoríceme compartir pantalla. Por favor. Fernando, la introducción, por favor. Claro, amplíale, por favor. Raúl, si le puedes ampliar en la partita de abajo junto al menos. Sí, estoy con una dificultad en la pantalla, espero que sí. Bueno, mientras tanto empezamos. Sí, empecemos. Muy buenas noches. Para el grupo de ingenieros civiles y ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, es un gusto presentar al ingeniero Magister in Science que nos va a presentar el tema dificultades administrativo-financieras de la empresa privada en el proceso de la fiscalización de la obra pública. Willy Raúl Salas Torres es ingeniero civil por la Universidad Central del Ecuador en el año 1988. Tiene una maestría en docencia universitaria y administración educativa en el 2014. Es especialista en tecnología Reblock System. Es ha participado en la construcción de obras civiles como director, superintendente, fiscalizador, administrador de contratos, supervisor civil, contratista privado. Ha participado en proyectos de desarrollo comunitario en sectores con altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Su conocimiento y amplia experiencia lo va a compartir en actividades de capacitación técnica como conferencista e instructor. Raúl Salas ejerció la docencia en el bachillerato en instituciones de educación superior. Comparte su tiempo en funciones directivas en el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Bienvenido, Raúl. Muchísimas gracias, estimado Fernando. Gracias, Patricio. Gracias a todos ustedes por estar presentes esta noche acá. Este tema probablemente resulte repetitivo, a lo mejor espinoso, pero es traer a colación este tema, como digo, que sigue vigente, está actual y en todo caso, pues más adelante quisiera que vayamos haciendo aportes también con ustedes, que se vislumbre más bien como una conversación antes que como una exposición de carácter eh, unilateral. Nosotros sabemos que en esta relación que tenemos en las obras de construcción civil o en distintas obras igualmente, existe una jerarquización que yo le estoy llamando de lo que tiene que ver con la contratación de obras civiles. Es una contratación con el sector público, en donde participa una entidad contratante, cualquiera que sea, y en esta entidad contratante, generalmente nosotros sabemos que hay un fiscalizador, puede ser este fiscalizador interno o el fiscalizador externo, que es también a su vez alguien que puede ser contratado. Y en esta jerarquización tenemos obviamente al constructor. Entonces, el constructor en estos proyectos de obras civiles a veces resulta ser no solo el sándwich, sino que el que está muy abajo y bastante pisoteado. Esto pues lo podemos decir así porque también hemos pasado por estos procesos de constructor y luego pues habremos sido fiscalizadores, administradores de contrato y se va generando como una autoridad al respecto los unos sobre los otros. Y más aún, en algún momento se puede llegar a determinar que hay no solo una autoridad, sino un autoritarismo. Ahora, todas estas, diríamos, todos estos niveles se ven cobijados por una serie de instituciones
como por ejemplo la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado, los tribunales contenciosos administrativos, la Contraloría General del Estado. Son instituciones, como ustedes ven, públicas, en donde de alguna manera están todavía mucho más arriba de todos ellos porque se convierten en los supervisores, en los vigilantes, en los auditores máximos de todo lo que significa la contratación de la obra pública. Como les decía, son como un gran paraguas en todo este nivel que tenemos acá, constructor, fiscalizador, la entidad contratante. Como había mencionado a ustedes, son estas entidades que ejercen el control, el juzgamiento y finalmente la sanción, dependiendo pues, las sanciones obviamente dependiendo de las infracciones que se pueden haber encontrado o generado, que devienen precisamente de una institución como es la Contraloría General del Estado. Ahora, es importante que todo este nivel que tenemos aquí de instituciones o de quienes participan en la obra pública ya en sí, tiene que generarse, darse, yo diría, un giro hacia una relación. Pero esa relación, como digo, tiene que verse de un modo distinto, que nos lleve a una gestión interrelacional. Esta gestión interrelacional no significa una lucha de poderes, quién es el más fuerte, quién es el más enrolado, quién es el que tiene más dinero, el que tiene padrino se bautiza. Entonces tiene que ser una relación de entidades en donde está el fiscalizador y obviamente el constructor. Pero en esta interrelación, nosotros tenemos que todos demostrar conocimiento, todos tenemos que demostrar calidad. No solamente desde el lado del fiscalizador se pide conocimiento, calidad, no solamente desde el lado del constructor, ni al interior de las entidades, más aún, sino que tiene que ser este universo que nos posibilite el conocimiento, la calidad. Y esto, por ejemplo, tiene que ver también con el compromiso y con el entendimiento. Y cuando hablamos de entendimiento y compromiso, lo que hace rato decía Mario, tiene que entenderse bien qué es la calidad moral, los valores, la ética, lo que cada uno de nosotros va a poner para llevar a feliz término un proyecto que se contrata con el sector público. Entonces, esta jerarquización, yo digo, no tiene que ser una lucha entre unos y otros. ¿Quién le hace morder el polvo al uno o al otro? Sino que tiene que darse un giro para una interrelación biunívoca en todas las direcciones, absolutamente limpia, transparente, entre la entidad que le contrata, el fiscalizador, el constructor. Ya en el ejercicio mismo de la fiscalización, nosotros vemos que tanto para el constructor, la entidad, se convierte en un terrible y tremendo dolor de cabeza y existe lo que yo puedo decir, un rompimiento a veces en las interrelaciones, en el conocimiento mismo de los proyectos y se vuelve realmente un rompecabezas para todos. Por eso es que yo digo, en este giro que tiene que haber una interrelación entre todos, el rompecabezas tiene que ser armado por todos y no solamente dejar en un solo lado, en un solo terreno, en el terreno a lo mejor del fiscalizador. Este a veces es uno de los primeros dolores de cabeza.
cuando nos enfrentamos ya a los contratos como fiscalizadores, administradores, la certificación presupuestaria. Ya se inician los proyectos y de pronto se hace el seguimiento y hay elementos que no están muy claros o que por efectos de contratación, contrata nomás, contratemos nomás, ya firma el contrato, luego lo vamos arreglando en el camino. ¿Y cómo arreglas una certificación presupuestaria? Me gustaría en todo caso, estimados colegas, que conforme yo voy presentando a lo mejor estos elementos podamos ir pues conversando las experiencias que ustedes igualmente hayan tenido. Con todo gusto, interrúmpame nomás, por favor. Entonces, esto de la certificación presupuestaria se convierte más que en un talón de Aquiles en los proyectos con el sector público. La firma del contrato es otro elemento importante, en donde, como ustedes conocen, tenemos ya establecidos los términos, y estos no son los términos de referencia. Claro que sí, en el contrato hay parte de esos términos de referencia y obviamente los plazos. Tenemos que nosotros estar jugando con estos dos elementos en lo que significa la contratación pública y que el fiscalizador tiene que estar absolutamente claro y en dominio absoluto del contrato y todos sus elementos. Otro dolor de cabeza constituye el pago del anticipo. Ustedes ven que en los últimos tiempos se ha estado pues luchando fuertemente para que las instituciones del sector público dejen de decir que contratan con cero anticipo. Ya el nuevo reglamento de la contratación pública ya es un logro, ya está establecido el pago del anticipo. En instituciones públicas cercanas como el municipio de Quito, en algunas administraciones zonales se contrataban obras sin anticipo, pero eso, por ejemplo, a través del gremio profesional del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, se ha hecho un fuerte reclamo y ya está, antes de que se expida este nuevo reglamento que estaba mencionando, ya se estaba considerando el tema del anticipo. ¿Por qué dicen que no se conceda anticipo? Porque las instituciones del sector público, ustedes saben, hay algunas que no les llega disculpen la expresión, sus remesas desde el gobierno central. Le hace Ministerio de Finanzas. Entonces, aquí viene un tema muy complicado, porque solamente quien en determinadas instituciones tiene su padrino puede acceder a la obra con cero anticipo. O sea, así se busca, así se ha buscado, así se ha hecho. Algunos han participado hace años. Yo me acuerdo que en el gobierno de la provincia de Pichincha, con uno de los prefectos, su gran pana era el que tenía los empedrados por el sector de Guayabamba, acá mismo en Quito. Le ayudaba, entre comillas, le ayudaba a hacer obra pública, pero claro, o sea, 2, 3 contratos, mientras otros profesionales cero contratos. La denegación del anticipo, que tiene que ver con los bienes. O sea, ese anticipo tiene que destinarse exclusivamente a eso, a los equipos, a las maquinarias, a los repuestos, a los servicios, entendiéndose esto como el mantenimiento. Y el anticipo no tiene que ser destinado a otro fin. Nosotros conocemos en las noticias, en la realidad de nuestro país, hacia dónde se ha ido el anticipo, digamos, a cubrir un hueco de otro proyecto, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasa. Entonces, este es un fuerte dolor de cabeza que sí tiene un fiscalizador, con el pago del anticipo y la devengación del anticipo. No, pero es que yo ya compré y aquí está, y está devengado el anticipo. Pero el uso del anticipo también es importante, el buen uso del anticipo.
y obviamente las entidades de control, en el caso de la Contraloría General del Estado, van precisamente a analizar eso, el buen uso del anticipo. Y si es que no ha habido una alerta, diría yo, una alerta temprana de parte del fiscalizador hacia el constructor, o se pone en conocimiento del administrador del contrato, que es una autoridad pues máxima en esto de la contratación pública, pues va a resultar sancionado por la Contraloría. El pago de planillas es otro dolor de cabeza. Y además que ahí tiene que estipularse el reajuste de precios con cada planilla. Ustedes también conocen que hay veces que el constructor, para no seguir ahondándose en los problemas de su contrato, en el pago de las planillas, eh, se ve obligado a firmar un documento y a renunciar, por ejemplo, a este reajuste de precios. Y bueno, las planillas siguen pendientes, ¿no? El pago de planillas. Y se entra en procesos judiciales muy complicados luego. Otro dolor de cabeza. Los rubros nuevos, las órdenes de cambio, esto significa las diferencias de cantidades. Como les decía al comienzo, o sea, sí, yo ya firmé el contrato en donde están establecidas las cantidades de obras y todo lo que voy a ejecutar en ese proyecto. Ya se lo firma con maña a veces y lo que hemos oído ya luego creamos el rubro nuevo para poder completar esto en el gobierno del economista Rafael Correa era muy común. O sea, tenían por decirle 4 millones de dólares para un proyecto, pero ya se firmaba el contrato y luego que había que generar esto porque eh, estaba incompleto ese proyecto, no era funcional y hay algunos proyectos que están ahí con líos, abandonados, sin poderse aún implementar. Las órdenes de cambio es otro dolor de cabeza para el fiscalizador. Los contratos complementarios, en la misma lógica, ¿no? En la misma lógica, si no estuvo con la certificación presupuestaria adecuada, el contrato todo en orden, entonces les mencionaba que tenía que ser funcional y operativo un proyecto y para eso vienen los contratos complementarios. Pero, ¿y ahora de dónde pago? ¿Cómo pago? Este es un dolor de cabeza que lo he puesto en rojo. El convenio de pago. La Contraloría General del Estado objeta realmente esta forma de llegar a solucionar los conflictos que surgen en el contrato con estos convenios de pago. El cuerpo, espero que no estoy haciendo inferencias ni atacando a nadie, pero esto, por ejemplo, se lo, se lo hacía, entiendo que probablemente se lo haga con el cuerpo de ingenieros del ejército. Ustedes ven, tienen algunas obras públicas en el país y por estos temas de las platas en los contratos, como no hay, llegan finalmente a los convenios de pago por estos rubros nuevos, por estos contratos complementarios. Eso es objetado por la Contraloría y objeto de sanción para el fiscalizador, para el administrador de contrato, y ahí hay un gran perdedor, obviamente, el constructor, el contratista. Otro dolor de cabeza, la entrega-recepción de obra. Ustedes conocen que tenemos dos fases, la recepción provisional, la recepción definitiva. Entre la recepción provisional y definitiva tenemos un tiempo de 6 meses en el cual hay que estarse manteniendo la obra, porque hay veces que los usuarios también cometen o
no tienen un uso adecuado de la obra pública, y en ese lapso también hay que estar con la renovación de las respectivas pólizas. Y más aún si es que no se ha logrado concretar la entrega-recepción final de la obra. Esto puede pasar años con la renovación de las pólizas hasta que se ventile algún proceso judicial, como antes lo había dicho, en el Tribunal Contencioso Administrativo, y llegar a entidades que finalmente sancionan, ¿no? Como la Procuraduría, por ejemplo. Entonces, quizá todo esto entre la certificación presupuestaria, el anticipo, las planillas del reajuste de precios que no ha sido cancelado oportunamente, el tema de los rubros nuevos, que no todos a lo mejor fueron autorizados adecuadamente, pero ya sabemos que todo esto tenemos que pasar procesos, el contrato complementario, todo esto, y nos llevan a los conflictos contractuales. Esto te quita realmente la paz, la tranquilidad, no solo profesional, no solamente de tu empresa, sino también familiar, porque podemos llegar a la solución de estos conflictos contractuales con las terminaciones unilaterales de contrato o en el mejor de los casos, las terminaciones de mutuo acuerdo. Algunos colegas probablemente hayan pasado este tipo de cosas. Para nadie es desconocido que en las noticias pues escuchamos este tipo de conflictos. Y todo esto obviamente tiene que estar, como yo les decía, bajo una lupa bien grande además, que es la Contraloría General del Estado a través de sus normas de control interno. Por eso es que cuando nosotros ya estamos en el ejercicio de la fiscalización, no es que hagamos caso omiso a los términos del contrato, no es que hagamos caso omiso al contrato, pero sí nos basamos muchísimo en no descuidar todo lo que está estipulado en las normas de control interno de la Contraloría General del Estado. A veces nos dedicamos tanto a esto del contrato que nos olvidamos de esto. Y más aún, si es que tú eres un funcionario público de carrera, de libre remoción, estás todo el, todo el tiempo, en el caso de la Contraloría, tienes que estar emitiendo informes porque cualquier momento te solicitan, hay exámenes especiales y más de una vez. Entonces, los documentos que tú los debes tener bajo 7 candados, porque puede también de forma, alguien hace magia y a veces desaparecen los documentos, entonces es complicado eso cuando estás en la institución, si eres funcionario de carrera. Cuando ya has salido de la institución es más complicado todavía después conseguir un documento de la institución para poder responder a la Contraloría General del Estado en sus llamados que hacen de los exámenes especiales. El fiscalizador también tiene que verse abocado a veces a lo que yo le llamo esas reformas flash, a las leyes, a los reglamentos, las codificaciones, las nuevas normativas que ahora, por ejemplo, te exigen la firma electrónica, estudio de mercado. Hay que estar bien pendientes del Código Orgánico Administrativo. Entonces, es muy importante que en esto de la fiscalización tú puedas también estar, yo diría, bien asesorado con un abogado para evitar realmente empantanarse o entrar en serios conflictos porque de pronto uno ha infringido cierta ley, cierto reglamento, cierta codificación, algún artículo en todo lo que tiene que ver
con el tema de la contratación pública de las obras civiles. Hasta ahí quisiera, estimados colegas, si de pronto ustedes tienen alguna inquietud o pueden hacer algún aporte con este panorama que les acabo de presentar. Es como lo más resumido. Esta nube que le he puesto yo aquí, como ven, los problemas realmente se salen de esta nube y van a rebasarnos. Y esto va a estar también en función de cada una de las experiencias particulares en términos de contratación pública que hayan tenido ustedes a lo largo de su ejercicio profesional. No sé si hay alguna pregunta en el chat, Pato, por favor. Si no, para continuar. Fernando, continúa y para que le des la palabra a Fausto Mejía. Por favor, Fausto, haz la pregunta. Sí, muchas gracias. Buenas noches con todos. Felicitaciones, estimado Willy Raúl, por el tratar este tema que es usual, que es de la actividad diaria, tanto de fiscalización como de construcción. Yo quisiera mencionar lo siguiente, que algunos de estos dolores de cabeza que tú has mencionado se pueden evitar, y obviamente algunos de los aspectos que en la práctica nos ha tocado es que los diseños de las diferentes obras adolecen de fallas, tanto en la concepción misma del diseño, que da como lugar a presupuestos referenciales mal elaborados, o con las falencias que son producto de la mala ejecución de los diseños. Entonces, si se corregiría esto, se tendría cuidado en las instituciones contratantes, se evitaría el tema de los rubros nuevos, de las órdenes de cambio, los más menos en cantidad de obras, y los contratos complementarios. Entonces, el contratista y el fiscalizador se ven abocados a estas falencias que presentan las entidades contratantes. Si tuviéramos más control en los diseños, nos evitaríamos de alguna manera algunos de los ítems que tú has topado como dolores de cabeza, tanto del contratista ejecutor como del contratista fiscalizador. Gracias, Raúl. Gracias, estimado Fausto. Sí, tú tienes bastante razón. Ustedes saben que en el caso de la contratación pública tenemos fases. Una de las fases que bien lo trae Fausto es esta fase precontractual, en donde tiene que estar precisamente afinados todo en cuanto al diseño, el análisis adecuado de los precios unitarios. Entonces demanda, como también al inicio lo conversábamos con Mario Morán, de una calidad del profesional. Y esa calidad del profesional, decía él, nos viene dada también desde la formación en las aulas universitarias. ¿Y quiénes son responsables de esa formación? Los profesores. Nosotros en algún momento hemos pasado también como docentes en las aulas universitarias y yo pues puedo decir que en el caso de Fausto Mejía, me saco el sombrero, y de otros profesionales que están acá, que han ejercido la docencia, que han sido pues muy minuciosos y muy duros. Algún rato también conversábamos con Patricio Torres, que es nuestro deportista, el de la liga de la LDU. Él decía, no, pues sí, a mí me corrían, pues, al menos cuando estaba en el tribunal para la defensa de las tesis, a mí me corrían, nadie quería hacer conmigo. Entonces esto nos da una idea de en dónde también hay que buscar, hurgar, hilar finísimo para que esa formación profesional luego no tenga estos traspiés ya en el ejercicio mismo. Bienvenido esta reflexión tuya. Gracias, Fausto. Vladimir, por Vladimir, favor, haz la sí. pregunta. Estás sin micrófono, Vladimir. Perdón.
Magnífica la presentación inicial, Willy. Raúl, la pregunta que hizo Fausto Mejía sobre los diseños que a veces traen fallas o están incompletos. Yo he tenido oportunidad en trabajos de fiscalización de topar estos temas, pero no había forma de resolverlos desde la fiscalización. Y la entidad contratante, el Ministerio de Obras Públicas exactamente, no quería tampoco pronunciarse. Y a su vez, el constructor no quería atrasarse en el cronograma ni quería detener sus maquinarias. Entonces, finalmente hubo graves problemas sobre la construcción misma porque la entidad contratante no dio solución. Cuando se le planteó hacer estudios que sean complementarios a los estudios iniciales con los cuales la entidad contratante fijó el contrato de construcción, la entidad contratante tampoco quiso. Y luego se generaron problemas con la Contraloría contra el fiscalizador. Entonces, si es que ustedes han tenido experiencias, ¿cómo han llegado a resolver esta grave situación que se ha presentado? Yo conozco más de un caso en donde ya no era solamente un dolor de cabeza, era una jaqueca grave del contratista, perdón, del fiscalizador. Esa es mi pregunta. Realmente muy duro, ¿no? Tú topaste el tema de los plazos. El contratista tiene que estar dentro de su cronograma, plazos. El fiscalizador obviamente tiene que estar presionando para que el contrato no sufra retrasos, porque luego entramos en el tema de las multas. Y hay contratos, nosotros sabemos que hay un porcentaje diario de multas, que hay veces que el constructor quiebra solamente por el tema de las multas y ni siquiera avanza a terminar el trabajo. Entonces, este es un dolor muy fuerte, más que dolor, como tú le decías, una jaqueca para el fiscalizador, porque va a presionar para que el constructor entregue la obra a satisfacción según los términos del contrato y según lo que igualmente se haya propuesto luego, un contrato complementario, rubros nuevos, etcétera, va a presionar para que se ejecute. Pero como ya el contratista se ve un poco presionado, perdido, ya sin recursos, además, si no le pagan planillas, reajuste de precios, etcétera, entonces entra a veces en un proceso de liquidez. ¿Qué le queda al fiscalizador? Es que el fiscalizador es también responsable y, como tú lo decías, frente a la Contraloría, va a resultar sancionado. Entonces, tenemos un camino ahí que es una terminación unilateral de contrato con todo lo que eso significa. Ustedes saben, si es contratista fallido, está 5 años out, fuera. O lo más benigno, siempre y cuando también el análisis nos lleve a ese camino, a una terminación de mutuo acuerdo. Es que solo ahí tú vas a salvar esa responsabilidad frente a la Contraloría, porque si no también eres un responsable solidario. Y si hay un administrador de contrato, también el administrador de contrato. Y en ese orden, hasta el gerente, el presidente o quien esté, digamos, al frente de una institución de carácter público, o sea, todos tienen que en un momento determinado frente a la Contraloría deslindar sus responsabilidades. No le queda otra. Será una responsabilidad de carácter administrativo, por ejemplo, o civil, peor penal, como lo que conocemos en la historia de nuestro país. Entonces, como digo, dolorosamente como fiscalizador, no te va a quedar otra que llegar a cualquiera de estos dos, a una terminación unilateral o a una de mutuo acuerdo. Preferiríamos esto. Gracias. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas? Sí, Raúl, a mí me gustaría hacerte un comentario. Me parece que en el fondo hay que pensar en la función que cumplen los ingenieros.
O sea, ¿qué función social cumplen los ingenieros? También. Y en ese sentido me parece que es importante conversar sobre el tema del ciclo del proyecto. Es decir, que la construcción es apenas una parte del ciclo del proyecto. En ese sentido, ahí debe estar dirigido el tema del objeto de la contratación. Es decir, que finalmente, si está en nuestras manos resolver el problema, lo podamos hacer por nuestra responsabilidad civil, digamos, ¿no es cierto? Entonces, sí me parece que un poco la discusión es un poquito más grande. O sea, los mismos estudios no ven las cosas más allá de lo que le pidieron hacer. Y entonces, claro, tienes proyectos que no están empatados dentro de una planificación, no están pensados dentro de todo lo que tiene que hacerse para que no haya las interferencias, etc. Es decir, para todos los problemas que se nos presentan ya en la ejecución. Entonces, me parece que esa reflexión es importante en esa dirección. Sí, así es, estimado Fernando. Recuerden que hay los proyectos del sector público, obviamente, tienen que satisfacer una necesidad, en este caso de la sociedad, en el lugar que sea. Y hay proyectos que ni siquiera llegan a arrancar, que solamente han recibido el anticipo, el contratista, y ya, por ejemplo, una comunidad tiene y yo diría sus obstáculos a la ejecución del proyecto. Aún ni siquiera pones la primera piedra y ya tienes problemas. Y hay proyectos que ya llevan 1 año, 2 años. El contratista con el anticipo, el fiscalizador no da solución, el administrador del contrato no da solución, la institución no da solución, que es lo que nos comentaba también Hugo Vladimir, que ahí queda, o sea, entrampado, no hay salida. Peor los proyectos como digo, ya están en ejecución o aquellos que están a punto de ser una recepción provisional. Entonces aquí tenemos un conflicto que a veces ya interviene la sociedad, la comunidad, con los problemas que esto lleva también no solo al constructor, sino a todos los actores. Entonces, frente a esta reflexión, por ejemplo, hay una propuesta interesante de una investigación, yo diría más bien esta es la tesis de Rafael Paredes Briones y Fabián Salas Gómez. Su modelo de la estructura administrativa para la fiscalización de obras civiles en el Ecuador en el 2014. Tiene algunos añitos, pero este modelo yo creo que es bueno refrescarlo. Nosotros vemos que en el caso de las planillas, este es nuestro proceso, llamemos técnico. Tenemos la elaboración de la planilla, que se lo hace conjuntamente con fiscalizador y ejecutor. Este es un trabajo muy fuerte, que demanda de muchas horas de trabajo, no solamente de gabinete, sino de campo, por lo que tenemos que ver el tema de las cantidades de obras. El fiscalizador obviamente tiene que estar en este seguimiento y control para el siguiente periodo. Entonces, cuando nosotros tenemos la elaboración de las planillas, hay un informe que a la final tiene que hacerlo el fiscalizador, luego ser enviado al administrador de contrato y así va el proceso hasta que llega a la instancia eh, de pago que tiene que, ustedes saben, en las instituciones públicas tenemos las áreas administrativas financieras, que ahí por una coma, por un centavo te devuelven la planilla. Y a veces aquí ha significado tanto tiempo de trabajo, tanto tiempo en este informe, en la, en la, en la concepción misma para llegar a la tan ansiada, o yo diría el día esperado del contratista de que ya me pagaron la planilla. O sea, es sumamente fuerte y como yo digo, este trabajo en este proceso de las planillas que está obviamente la fiscalización. Para la entrega-recepción de obra, todos quisiéramos obviamente estar felices y luego no tener
no tener que ser llamados por alguna entidad de control. Eso sería lo ideal para todos nosotros. Entonces, en el caso de una obra terminada, como Rafael Paredes y Fabián Salas lo proponen, si no está terminada la obra, este es el esquema que nosotros debemos seguir. El informe de por qué no se encuentra concluida, qué va a pasar ahí. A lo mejor ya entramos en un proceso inicial de carácter legal que nos llevan a una terminación de contrato en cualquiera de las modalidades que establece la ley de contratación. Y en el mejor de los casos, tenemos aquí nosotros la solicitud que el ejecutor termina la obra en forma inmediata. Dense cuenta, aquí ya estamos en un terreno pantanoso, ya nos han quitado el sueño. Hay más que dolor de cabeza. En el caso que la obra se haya terminado, se pasa por todo este proceso que tiene que ver con la liquidación, la inspección, por parte de los delegados, hay los informes, y finalmente llegamos a la suscripción del acta de entrega-recepción, que aquí no tiene que ver con un acta de finiquito. El acta de finiquito lo tendríamos acá, en donde estaríamos ya en un proceso, como decía, de terminación unilateral o tal vez de lo que digo de esta intervención mediadora, ¿no? Entonces tenemos la fiscalización, que ya pasa al proceso del acta de entrega-recepción de obra, la suscripción del acta, y con todo este proceso finalmente va al financiero, ya nos han pagado, finalmente se archivan los documentos. Aquí yo sí creo que es importante el tema del archivo, que debemos tener nosotros como constructores, nosotros como fiscalizadores y la entidad que nos ha contratado. Tengo el caso de un colega que hace unos 20 años él estuvo de fiscalizador en una obra en el Oriente y a los 20 años tuvo que entrar en un proceso frente a un pedido de la Contraloría y de la entidad contratante de ese tiempo, entrar en un proceso judicial porque supuestamente no hay los documentos que sustenten la entrega-recepción final de obra. ¿En dónde desapareció el documento? Aquí en el archivo de la institución pública, en el archivo, bueno, generalmente uno no tiene guardado tanto tiempo los documentos, sino lo que te dice por efectos de Contraloría, 7 años, me parece que es, o 10, pero ya 20 años no guardas un documento, o sea, capaz que eso ya está con polilla, ya dañado. Hoy la tecnología nos permite escanear esos documentos de tal forma que podríamos tener un proceso, diría yo, digital o en formato digital todo lo que ha significado el proceso de ese proyecto. Entonces, el tema del archivo para mí es clave en estas 3 instancias, ¿no? Que sería la entidad contratante, el fiscalizador y el constructor. Este es como digo, un esquema muy práctico. Yo lo he implementado y resulta pues muy bueno de aplicar, no solamente para un proceso de fiscalización, sino para todas las fases que en sí y los actores que están interviniendo en la obra pública, en la contratación de la obra pública. Muchísimas gracias a todos. Me tienen a la orden. Espero pues que esta haya sido de su interés y asimismo para mí espero haber generado pues importantes dudas y sobre todo cómo transitar en lo que todavía nos resta de la ejecución de nuestra trayectoria profesional. Muchísimas gracias, estimados colegas. Muchísimas gracias, estimado Raúl. Realmente son temas de muchísima importancia en vista de que
una gran parte de la obra civil se lo ejecuta justamente para el sector público. Estimados colegas y amigos, está abierto el diálogo, la discusión. Las personas que deseen preguntar, lo hacemos mediante el chat o de forma directa para que Raúl nos pueda solventar las inquietudes. Gracias, Patricio. Sí, como les decía también, yo creo que este es un espacio para poder reflexionar y compartir de pronto sus experiencias en cualquier momento de su trayectoria profesional. Gracias, adelante. Qué gusto verte, estimado Washington. Gracias, Raúl. Gracias. Igualmente. A ver, bueno, más que inquietudes, a veces son comparaciones. Yo no he trabajado nunca para el sector público. Siempre lo he hecho para el sector privado. Y claro, los problemas del sector público también existen en el sector privado, lo que por ejemplo Fausto comentaba sobre la calidad de los diseños correspondientes en un proyecto. No crean que en el sector privado todo es una maravilla. La diferencia es que el proceso en el sector privado es muy rápido. Normalmente cuando te invitan a participar te dicen, Patricio, queremos que construyas esta planta industrial y pásanos el presupuesto. Y obviamente el presupuesto es muy simple. Te dan la hoja que elaboró el consultor del diseño y te mandan, voy a especular, 50 rubros. Cantidad, precio unitario, precio total. Nosotros agarramos kilogramo de acero, 2.25, precio total, $5,000. Se acabó. Se fue el documento a la empresa privada y la empresa privada lo que dice es, compara. Hay empresas que se van por lo más bajo, hay empresas que se van por lo más alto y la gran mayoría se van por por la parte del medio, donde no sea ni muy caro ni muy barato. Porque en el sector privado dicen, el muy caro se sale un poco del presupuesto y el muy barato no es confiable. En cambio, en el sector público es diferente. Se van por el más barato, normalmente. Entonces, una vez que ya tienes en el sector privado, que estás en ese, te llaman y te dicen, usted ha sido adjudicado la obra. Por favor, envíenos un contrato. Normalmente, nuestro contrato modelo lo enviamos, cogen los abogados de ellos y ahí es donde se demora posiblemente una semana. Porque el abogado le quiere ver la quinta pata al gato. Nos ponen sus ciertas cositas y todo lo demás y dice, acérquese y firme. Si el contrato tiene anticipo, te dice, emita la garantía bancaria con la orden de compra o con el contrato si ya está firmado. Emitida la garantía bancaria, te lo transfieren de forma directa y rápida. Y claro, dependiendo del tipo de proyecto, hay el fiscalizador, que normalmente es un profesional conocido de la empresa. Entonces el fiscalizador viene y dice, a ver, Patricio, estas son las especificaciones, vamos controlando. Pero el fiscalizador se transforma en un colaborador. Lo que a veces no sucede. Oye, Patricio creo que quiere que le veamos que nos está compartiendo la pantalla. Esperamos un ratico. Entonces, el fiscalizador se transforma en un colaborador. Porque te dice, no, a ver, veamos cómo solucionamos esta parte. Y claro, como él está en el proceso del proyecto, te va autorizando o no te va autorizando los cambios que puedan presentarse o las modificaciones en cantidades que se puedan presentar. Lo que normalmente en el sector privado no existe es aumento de rubros nuevos. Es un poco difícil porque te dicen, el proyecto es esto, yo no quiero que me hagas la puerta de cuadritos si el proyecto estaba contemplando la puerta de tiritas. Entonces, normalmente va por ahí. Exigencia en el tema contractual, el plazo. Tú dijiste que me entregas el proyecto en 120 días y en eso son muy difíciles de cambiar. Porque claro, una empresa que invierte, voy a especular, $200,000 en una pequeña fábrica, ya tienen todo el esquema para entrar a trabajar el 1 de agosto y tu contrato se terminaba, especulemos, el 31 de julio.
Lo que no pasa en el sector público. En el sector público, tú dices, esta obra se termina en 4 meses y vamos terminando en 4 años. Y ejemplos muy prácticos. Ahorita estamos viendo el metro, obra de 4 años y ocupamos 10. Entonces, esta situación es la que justamente tiene que cambiarse. Porque caso contrario, es muy difícil, por ejemplo, que un contratista del sector público aguante un contrato de 2 años, 5 años renovando garantías. Peor aún, manteniendo precios. Pero en el sector privado es diferente. No hay reajuste de precios. Yo, en mis 30 y más años de ejercicio profesional como contratista, no hay reajuste de precios. Nunca nos han hecho. Entonces, tú como contratista, ¿qué es lo que tratas de hacer? Terminar rápido el proyecto. Y claro, facturas, porque la planilla, el fiscalizador, te la aprueba, ven las cantidades, los precios, te la firma en un papel común y corriente, simple y sencillo, y te dice, está aprobado, factura. Facturas y a los 30 días o 60 o 90, dependiendo el cliente que tengas, te lo transfiere a la cuenta bancaria. Terminado el proyecto, llega el dueño normalmente y te dice, le agradecemos mucho, ingeniero Kobe, y vamos a hacer un checklist. Esto. Usted tiene 15 días para que me dé, pintando la puertita que está media mala, arréglele esta cosa de por acá, sabe que este detalle quiero que me lo haga adicional, pero no le voy a pagar porque es un detalle pequeño, y en 15 días volvemos a encontrarnos y me dice, perfecto, le agradecemos mucho. Firme el acta de entrega-recepción definitiva, besos y abrazos. Y si tú cumpliste bien, inmediatamente te están llamando para el siguiente proyecto. Pero si no lo cumpliste bien, entras a la lista negra y chao. En el sector público es justamente las dificultades. Y con el debido respeto, sin querer herir susceptibilidades. Muchos fiscalizadores del sector público ponen trabas al constructor para recibir su parte. Y esto hay que decirlo. Y si no le das su parte, no te firma la planilla. Yo tengo un amigo arquitecto que nunca había trabajado para el sector público. No lo digo el nombre porque puede ser conocido. Y él hace unos 5 o 6 años se metió un poco más en la época de Rafael Correa. Se metió en un contrato público de hacer casas, $800,000 y le dieron 600,000 de anticipo. Yo no sé cómo. En el Carchi. Y el fiscalizador era el pana de la banca del colegio. El proyecto era para 10 meses. Creo que terminó en 4 años. Y terminó quebrado. Tenía su buena casa en el condado, todo. Ahora vive en Marianitas. Vendió todo. Y yo le decía a este amigo, no contrates, no tienes experiencia en el sector público. Y si no tienes experiencia en el sector público, vas a perder. Dicho y hecho. El pana de la banca le pidió dinero. Y este amigo arquitecto no le dio por su convicción. Al final, no sé si terminó dándolo o no. Sus negocios quebraron, su empresa quebró, se vendió su casa, sus carros, todo. Y se fue a vivir en Marianitas. Y a los años nos habíamos topado y me dijo, tuviste toda la razón. Y es lo mismo que pasa con un contratista público cuando va al sector privado. Exactamente igual. Va al sector privado y claro, él dice, no, no pasa nada, que sí, que no, que no, que sí. El rato a los ratos le dicen, su contrato se ha terminado unilateralmente por incumplimiento de tales razones. Y el pobre contratista público que estuvo en el sector privado trabajando termina también quebrado. Entonces, los espacios en los cuales nos desenvolvemos tienen que ser muy definidos. Y los que estamos aquí, creería yo, unos están en la línea de consultoría, otros en la línea de construcción, otros en el sector público, otros en el sector privado, tomando en cuenta todo lo que en nuestra trayectoria hemos venido aprendiendo. Porque lo que ustedes aprenden, los que se desenvuelven en el sector público, aprenden para luego no tener dificultades. Alguna vez conversaba con Fernando Calle y me decía, yo nunca he dado dinero en un contrato con el sector público, que es meritorio, porque, chuta, no quisiera pecar de mal santo, pero un 70-80% tiene que
tener su relación económica para que tenga un contrato con el sector público. Entonces, en cambio en el sector privado es al revés. Un 5%, un 2, un 3, un 4% posiblemente negocie bajo la mesa cierto tipo de contratos. Entonces, hay que cambiar este tipo de esquemas. Hay que buscar que la ley para el sector privado y para el sector público sea uniforme, que tengamos los mismos derechos, que tengamos el mismo sistema de contratación, que tengamos el mismo sistema de fiscalización, que tengamos los mismos tiempos, plazos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hasta hoy las diferencias son enormes. Un esquema frente al otro esquema, chuta, cada uno tiene un abismo que no se lo puede franquear y realmente es complejo. Gracias, Raúl. Importante tu reflexión, sí, exactamente es eso, ¿no? Es un gran abismo entre lo que significa el sector privado y el sector público. Y en el sector público, tú ya lo has dicho, hay más de un dolor de cabeza, obras no bien ejecutadas, obras ejecutadas que no cumplen el tiempo de vida útil. Qué sé yo, un pavimento dices 25 años, a los 10 años ya no vale, al año ya no valen, a los 5 años ya no valen. Entonces los términos de contratación, los términos de referencia, los mismos profesionales que están haciendo los diseños, puede ser que a lo mejor también estén sometidos a ciertas presiones, entre comillas, para que efectivamente hagan un proyecto de mala calidad, porque claro, puede ser que ahí también estén consiguiendo votos. O sea, se vuelven ya situaciones que pasan de lo técnico a lo político. Y como algún rato con algunos colegas también en otros espacios se ha reflexionado, realmente no logra romperse ese otro escollo, que es que el político ponga las condiciones al técnico. Hasta ahí mi intervención. Gracias, Raúl. Patricio Torres, pedías la palabra. Estás sin micrófono, Pato. Tu micrófono, Patricio. ¿Estás con ese problema? No. No le escuchamos. No. Juan Francisco Nieto. Juan Francisco, por favor. No sé si me escuchan. ¿Está bien? ¿Aló? ¿Me escuchan? Está Te bien, Juan Francisco. escuchamos. Ya, ok. Sí, Juan Francisco. Muy bien. Gracias y gracias también a Raúl por la charla y a Patricio por la invitación y a Fernando, que también es uno de los organizadores de estas citas de los viernes. Un poco para comentarles de la experiencia que he tenido yo en el sector público, no como contratista ni como fiscalizador, sino más bien al frente de una entidad contratante. Para mí, y no sé si comparte Raúl el tema, lo más doloroso y lo más preocupante, uno puede tener un buen equipo de trabajo, mantener a los fiscalizadores fuera del esquema de pedir sobornos o pedir plata o todas esas cosas. Pero lastimosamente donde uno se siente con las manos atadas es cuando llegan todo al tema financiero. En el financiero, lastimosamente, la parte técnica, como lo estaba manifestando, la parte técnica, la fiscalización, el avance de obra, el buen cumplimiento del contratista, todo podemos manejarlo desde el punto de vista técnico, pero si no tienes un buen financiero y sobre todo honesto, no te sirve absolutamente de nada haber tenido un proceso. Se le cortó el internet. No sé, hasta ahí, Raúl, si puede hacer un comentario. Efectivamente. Podemos haber tenido todo ese recorrido de la parte técnica, llamemos, y ya llegamos
al instante mismo donde hay el ordenador de gasto y el que ya paga, como les decía, a veces por una coma te regresan todo el proceso y son horas de trabajo y eso es fuerte. Y lo mismo, como dicen que en todas partes se cuecen habas, si es que también no has circulado en los términos comunes, que es algún cariñito, o sea, no te van a atender y te siguen relegando y te tendrán ahí amargado. O sea, esa realidad también hay en el sector público y no hay que esconderla. Y yo, por ejemplo, celebro muchísimo cuando escucho que Fernando Calle y hay otros colegas acá que los conozco, que ellos sí dicen no han dado, pero ni un solo centavo. Y eso es bueno, que todavía tengamos que escuchar eso. Y asimismo, como no han dado un solo centavo, hay colegas que nunca más en la vida les han dado un contrato en el sector público. Preferible, porque estar tras de rejas, porque otros pusieron esa presión, es complicado. O colegas que, como tú lo decías, Patricio, vendieron todo o que tuvieron que emigrar para evitar estas acciones judiciales fuertes, no han tenido que emigrar. Adelante, Juan Francisco. Juan Francisco, continúa. Perdón, tuve un pequeño contratiempo con el computador, se me apagó. Bien, lo que les decía, ¿no? O sea, podemos tener todo el esquema y compartiendo mucho con Fernando, cuando uno está al frente de una entidad o una dirección en la que se tiene la posibilidad de hacer los contratos, definitivamente sí hay maneras de que pase lo que Fernando manifestaba. Los contratistas no han tenido que entregar ningún recurso, o sea, todo marcha bastante bien, o sea, lo que dice Fernando es factible conseguirlo, no, sin mucho esfuerzo se lo puede hacer. Como les estaba comentando, para mí el problema fundamental es financiero, porque ahí es realmente donde la parte técnica, disculpen la expresión, se va a los suelos. Se termina todo el proceso bien hecho y si en el financiero no le quieren pagar, no le pagan. Dicen simplemente no me asignan la partida, saben que no, el Ministerio de Finanzas se va a demorar 15 días, es que tenemos que hacer una reforma, es que tenemos que hacer esto, es que no me ha firmado, y se dan las vueltas y las vueltas mucho más que en la parte técnica, cuando tú le quieres ver algunas costuras al constructor, ¿no? Que también se da el caso. Pero el financiero para mí es lo fundamental en una institución pública. Necesitamos unos financieros que sean bien honestos y que sepan hacer el trabajo. Que no esperen que si ya saben que va a llegar determinado mes en el que vamos a tener que pagar 5, 6, 10 obras que se contrataron, no estén esperando la semana anterior para empezar a hacer los trámites. Pues. Eso es lo que se necesita. Y si de alguna manera la parte técnica logra coordinar con el financiero, que hay una buena relación y podemos trabajarlo juntos y sentarnos y decir, a ver, mira que ya va a llegar esta fecha, necesito recursos, pide de una vez, y si el financiero me garantiza esos recursos, créanlo que las cosas funcionan bastante bien. Pero va otro inconveniente adicional, que de la entidad contratante ya salió el CUR de pago, y en finanzas se demoran en darle al pobre contratista, si es que es pago de la primera planilla, se demora 1 mes, 2 meses, y el contratista, ¿cómo avanza? ¿Cómo le puedes tú pasar nada? Entonces, la entidad puede funcionar técnicamente, puede funcionar financieramente bien, pero llegamos ya a la parte final del Estado, en el que el Ministerio de Finanzas es una entidad a la que no puedes entrar muy fácilmente. No puedes conversar con nadie para que te salga rápido si es que eres un contratista común y corriente, ¿no? Yo he podido ver en la parte pública que hay contratistas que
el rato menos pensado han llegado a decirme, ¿sabe qué, ingeniero? Ya me salió el CURB, ya me dijeron que me van a acreditar hoy tarde. Y nosotros decíamos, ¿y cómo sabes? No, es que yo tengo un contacto en finanzas, ya me van a acreditar. Y efectivamente en la tarde estaba acreditado. ¿Cómo lo hacían? Ni mi financiera o mi financiero sabían cuándo les iban a acreditar, pero ellos ya tenían su contacto. Entonces, si bien es cierto lo que decía Raúl, los problemas que tú manifestaste son completamente reales, fiscalizadores que se venden, fiscalizadores que piden dinero, contratistas que compran los contratos, fiscalizadores o entidades contratantes que inflan los precios terriblemente precisamente para sacar la tajada de toditos los funcionarios que van a estar ahí metidos. Y eso es la gran verdad en este país. Pero sí se puede corregir las cosas, sí se puede hacer transparentemente y sí se puede lograr que varios ingenieros civiles o arquitectos que en su vida han podido acceder a un contrato, accedan. O sea, es muy fácil, es muy sencillo si es que alguien quiere hacer las cosas bien. Pero si queremos seguir en lo mismo, pues también es fácil caer en lo otro, ¿no? Pero quería compartir nada más esa idea, que para mí lo fundamental es la parte financiera. Ahí es un grave problema de finanzas en el punto final y el punto intermedio en el financiero de cada una de las entidades contratantes. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias, Pato, por permitirme el uso de la palabra. Raúl, Muy acertado en tu exposición, la gran verdad que queda, queda hasta grabado, ¿no? Queda develado que así es. Así es. Esperemos que, bueno, aquí todos estamos convencidos de que no hay como irse por el bypass. Esa es nuestra conducta, nuestros valores, que hay que ir pues por el camino recto. Todos coincidimos en eso. Estimado Servio, bienvenido, un gusto verte. ¿Estás en Loja? Bueno, adelante, Pato. Washington Lozada. Bueno, buenas noches y un saludo a todos, especialmente a Raúl, a los tiempos que nos volvemos a ver. Lo que ustedes dicen tienen mucho de razón, pero hay que ver que también hay las cosas en el sector público que a veces suceden con algunos contratistas, no todos, desde luego. Agarran, cogen una obra para empezar y les dan el anticipo. ¿Y qué pasa? Que ese anticipo lo gastan en terminar otra obra que estaba sin terminar y se quedan sin el anticipo para la obra que contratan. Y ahí viene el problema porque después la obra no avanza y después obviamente eso repercute en plazos, repercute en muchas cosas. Aparte de eso, de lo que hablaban, por ejemplo, de lo que pasó en la administración pasada de Correa, muchos contratos se dieron así al ojo. Y había el rato después de que uno como fiscalizador, ¿qué es lo que hace? Lo primero que debe hacer es, tienes tú la obra, tienes que hacer es una verificación de los volúmenes contratados. Y el rato que viene, empiezas a hacer la verificación de los volúmenes contratados, no te cuadraban. Por ejemplo, era como es por poner, había una parte que tenía bastante perfiles de acero. Ya, y tú, como es en el contrato, apenas tenías 3.400 kilos. Pero si tú ubicabas y veías todos los perfiles, todo eso, llegabas al peso que tenía 23.400 kilos. O sea, esa era la pequeña gran diferencia con esos contratos al apuro y que se hicieron en la época pasada. Recuerden que en la época pasada tenía
el contratista, aquellos que han estado en el sector público, tenía hasta la posibilidad de irse hasta en el 70% del monto contractual, lo cual ahora ya no es. Ahora tienes máximo que llegar al 15%. Ahí se hacían los diseños. Yo me acuerdo, tuve que revisar como estructural, que soy, tuve que revisar unos movimientos de tierras, en donde yo me encargó un director que de chequeando qué pasó, porque el contratista construyó y se hizo un movimiento de tierras terrible. En el contrato solamente apenas tenía 7,000 metros cúbicos en hacer plataformas, pero en la realidad llegó a 70,000. Entonces yo cogí el contrato y llamé al que diseñó eso. Y le dije, vea, por favor, era un arquitecto. Y me dice, digo, vea, ¿qué pasó aquí? Dice, vea, ingeniero, la verdad es que sí había 67,000 metros cúbicos de mover. Digo, pero ¿cómo en su estudio dice solo 7,000? Dice, es que si ponía solo 7,000, la institución que me contrató el estudio no me pagaba. Digamos, si ponía los 70,000, la institución que me pagó el estudio no me pagaba. Tenía que poner solo 7,000. Digo, ahorita estamos en el problema, ¿no? Entonces, se le iba a dar por terminación unilateral a ese contratista, pero finalmente después hubo una mediación y llegaron a un acuerdo que se le pague una parte porcentual. O sea, no le pagaron todo, pero ¿cuáles eran las obras que se generaron? Habían obras, como ustedes han de haber oído, las unidades del Milenio, que se hicieron en sitios como es inaccesibles. Inundables. Que todo tenía que hacerse como es ahí en plataforma. ¿Por qué? Porque era simplemente compromiso político con el sector indígena tal vez. Pero total es que esas unidades del Milenio actualmente están botadas. ¿Por qué? Para ir allá a la unidad del Milenio, ¿qué tenía que hacer el Ministerio de Educación? Tenía que dar transporte. Y muchos no tienen. Entonces, y muchos no tenían, no llegaban. Ahí si no, vayan a ver en las zonas donde son, es una tremenda cantidad. Claro que en algunos sectores sí ha funcionado, pero una gran cantidad no. Lo mismo, por ejemplo, ¿qué pasó con muchos hospitales? Al principio fueron planteados de una manera. Y después, ¿por qué? Porque los estudios se hicieron muy a la ligera y hospitales. Y después, ¿qué sucedió? Que ya viendo de que no, como es empezaron a derrocar, a remover las cosas y se dieron cuenta de que el asunto que llamaban solo repotenciación ya no era tal. Tenía que hacerse todo de nuevo. Y obviamente ¿qué sucedía? Esos eran los que llegaban al 70% sobre el monto contractual. Y eso pasó en casi toditas las obras. O sea, hay de todo, les digo. O sea, hay contratistas que también son una ficha. Porque agarran, cogen el anticipo y le dan la vuelta y no hacen. O se gastan en otras cosas. Hubo un contratista que se agarró el anticipo para hacer 2 centros de salud. Y lo primerito que hizo fue comprarse el carro más caro del año y él solamente hacía monitoreo a distancia. Y obviamente cuando hace monitoreo a distancia, ¿qué sucede? Te roban todo el mundo, te roba el residente, te roba los trabajadores, te roban todo. Y al final, como es, quedaban debiendo inclusive a los sectores por donde estaban, quedaban debiendo. Y muchos no pagaban. Esas son las famosas, digamos, acontecimientos contractuales que se dan, porque se da de todo. Se da de todo. O sea, no es solo lo uno, ¿no? No es que solamente la entidad pública tiene errores.
y el contratista no. El contratista hay muchos que son realmente una ficha. Claro que lo que topó Patricio Cova, el asunto de la parte de los financieros, o perdón, el otro compañero no era Patricio, era, ese es un cuello de botella. Ahí los financieros, obviamente yo, por ejemplo, yo que he hecho para que no me reboten de ahí, primerito es todos los productos siempre redondearles a 2 decimales, para que eso al final no te falle en la suma. Porque ellos cogen lo que ven es en la planilla. Muchos que hacen, calculan con 3, 4 decimales, pero en la presentación mandan solo 2. ¿Y qué hacen muchos financieros? Que hacen a mano algunos. Ven ahí, suman, y ven que no le cuadra por 1 centavo o 2 centavos y devuelven. Esa es una de las grandes cosas. Yo he estado desde la época que se hacían las planillas a mano, hasta que es la actualidad que se hacen en Excel. Pero eso es el asunto, o sea, lo que ustedes han dicho tiene mucho de razón, ¿no? O sea, pero como les digo, no es que solamente la institución pública ha sido la mala, también era la ficha y los malos eran los contratistas. De todo hay. Así es, estimado Gracias. Washington, sí. Tienes toda la razón, por eso es que habíamos anotado, inclusive en el sector público, tenemos lo que llamamos la póliza de buen uso del anticipo, que es exactamente para la obra para la cual firmaste el contrato, te contrataron. Pero hay estos otros casos que tú nos mencionas, nos traes a colación nuevamente el tema de los financieros. Son las realidades, son las grandes verdades también. Gracias por tu aporte, estimado Washington. A ver, Luis Patricio Torres nos dice lo siguiente. Bueno, quería comentar que en un proyecto importante de Quito, el dueño del proyecto, que era una empresa extranjera, en los 5 primeros días del siguiente mes del trabajo, solicitaba al contratista solo los siguientes documentos: garantía del anticipo vigente, garantía de fiel cumplimiento vigente, cronograma de avance físico y valorado, certificado de haber ejecutado el 80% del avance físico del mes, nómina actualizada con certificado de estar al día en las obligaciones con el IES y otras entidades de control. Solo eso. Se presentaba y a los 3 días de esta presentación se pagaba la factura. ¿Por qué esto? Porque el dueño del proyecto estaba siempre y continuamente controlando el mismo y el contratista presentaba diariamente el avance físico y valorado diario. Esto no lo hacía el fiscalizador. Lo hacía al fin de mes y el contratante le pedía un informe completo con todos los justificativos, que resultaban en informes muy largos y tediosos de realizar. El contratante perdió la confianza en la fiscalización. Perdió la confianza porque el diseñador, que era también el fiscalizador, tuvo que rediseñar el proyecto por una serie de fallas de diseño detectadas por el contratista antes de iniciar la construcción. Lo que decía también Fausto Mejía, en la etapa previa ya a la ejecución de los contratos tiene que definirse exactamente eso. Cada una de las particularidades del proyecto, para eso está el profesional. Siendo mal pensados, que los proyectos se conciben a propósito con esas falencias para luego realmente tener los contratos, entre comillas, inflados, contratos complementarios, nuevos rubros, etc. Sí, también se da el caso de que el contratante pierde la confianza en el fiscalizador. Es un fiscalizador que lo puede hacer a control remoto como un constructor, que igualmente ya lo decía Washington, todo el mundo le roba. O sea, también son estas realidades. Son estas realidades. Entonces, nuevamente yo retomo lo que al inicio
antes de esta conversación conversábamos también ya con Mario Morán, que vuelve a ser una situación de principios, de valores, de ética, de la formación que se recibe en las aulas universitarias. Y como antes también ya les comentaba de una conferencia que tuvimos con nuestro gran amigo de suelos, profesor universitario también, Fernando González, él decía que esto viene prácticamente desde la cuna. Ahí es donde vamos también siendo objeto de una parte de la formación como seres humanos, que a la final tenemos también una formación profesional. Una gran verdad la que anota pues Juan Francisco Nieto. Patricio Torres era. Perdón, Patricio, sí. disculpa. Hugo Vladimir. Gracias, Patricio. Con una pregunta, ustedes que son constructores básicamente, yo más me he dedicado a todo lo que es la consultoría y he trabajado en fiscalización también, pero como miembro de un grupo fiscalizador. Y en varios proyectos he encontrado que hay diseños que tienen errores, pero no son realmente errores causados por quien los ejecutó. Por ejemplo, en vías le dicen haga el estudio geológico y geotécnico del callejón de la vía, es decir, del área que ocupa la vía y su zona de influencia. Pero hay deslizamientos que están a 600 metros, el problema está a 600 metros del eje de la vía. Entonces, me he topado y ahora quiero hacerles una pregunta como constructores ustedes. ¿Está bien que quien fiscalice haga diseños? Esa es la pregunta que quisiera ver si es posible el desarrollarla, ¿no? Porque como que son dos actividades diferentes, dos actividades técnicas diferentes. En tal caso, yo creo que si una entidad contrató la construcción de una obra con ciertos diseños basados en ciertos estudios, se supone que si es que hay problemas en esos diseños o en esos estudios, es esa misma entidad la que tiene que resolver, la que tiene que absolverlos. No trasladarle al fiscalizador esa responsabilidad, porque el fiscalizador tiene otro ámbito en mi criterio. Es lo que quisiera ver si ponemos en el tapete, si es que es pertinente. Sí, está bien. Mira, Hugo Vladimir. Si yo soy el diseñador, soy responsable de todo ese proceso para que a la final se construya y se construya según lo que el diseñador lo ha propuesto. Pero puede ser que el diseñador cometió algún error. Y entonces ahí viene la experiencia del constructor en identificar en dónde están las falencias del diseñador, por ejemplo. Y también del fiscalizador, de identificar en dónde están esas falencias. Y en conjunto, como decíamos, a la autoridad siguiente en el tema de la contratación pública me refiero, que es del administrador de contrato y así hacia arriba. Porque la Contraloría General del Estado no te perdona, establece las responsabilidades en cada uno, en la fase precontractual, en la fase de diseños. La otra situación que tú anotabas, si yo participé en este proceso, por decir, de diseño, ustedes saben que la ley de contratación pública, bueno, antes, quien hacía el diseño no podía ser el constructor o tampoco podía ser el fiscalizador, pero en el gobierno anterior y en el anterior, o sea, eso sí era posible porque en la ley está. ¿Qué es lo que te decía? Tú podías formar un consorcio y obviamente tú podías ser parte de ese consorcio y hasta podías tapar tus propios errores en el diseño. O sea,
estaba concebida de esa forma la ley de contratación pública. Entonces, solamente me queda a mí, desde mi perspectiva de la ética, la formación, el valor, la honradez, solamente está en mí, es decir, yo hice el diseño, no voy a ser el que voy a tapar mis propios errores, a ser, por ejemplo, el constructor y más aún el fiscalizador. O sea, pero ya está en uno. Pero como vemos en el medio en el que nos hemos movido, eso perfectamente es posible. Fiscalizadores o quienes han hecho los diseños que de pronto están en la fase de fiscalización, integrando los consorcios y tapando los errores y quizá los horrores. Hasta ahí mi intervención. Si me permites una cosa nomás. Si es que Sí, claro. si quien está participando en la fiscalización fue quien hizo el diseño y se encuentran errores, que es normal encontrar errores cuando se hacen obras grandes especialmente, es obvio de que ese diseñador tiene que hacer las correcciones respectivas. Pero si es que es otra persona diferente, que nada ha tenido que ver con esos estudios y con esos diseños, ¿por qué debe hacerlos gratuitamente? Y más aún, por ejemplo, como me reservo el nombre de la obra, los estudios para remediar una inestabilidad de laderas, los estudios y diseños eran cercanos al $1.000.000. Entonces, bueno, por empresa fuerte de fiscalización, eran valores demasiado elevados como para poderlos asumir. En ese caso, no es el fiscalizador quien participó en los diseños, ¿no? En el área técnica respectiva. ¿Sí? Y tampoco lo puede hacer gratuitamente, en este caso, que no es gratuito, sino poniendo de su bolsillo para salir adelante con una obra, ¿no? Una obra construida, digamos, contratada por una entidad que recibió los estudios y los diseños. Esa es la otra parte, que para la recepción, llamemos en este caso de los estudios, ustedes saben, hay una comisión técnica. Y la comisión técnica igualmente tiene que ser idónea, especializada, porque si a lo mejor le pones ahí a un ingeniero eléctrico en la comisión técnica para la recepción de lo que tú estás diciendo de una ingeniería geotécnica, él va a ser el primer sancionado por la Contraloría cuando se detecten fallas en el proyecto, en los diseños. Eso va a pasar. Entonces, también es importante la conformación de una comisión técnica para la recepción de estos estudios, de estos diseños. Gracias. Yo quisiera hacer un comentario ahí, si me permite, Washington, antes de darle la palabra. En el sector público, lo que tú decías, estimado Vladimir, sí es verdad. No es muy conveniente de que el diseñador sea fiscalizador, porque en el sector público se necesita tapar huecos. Pero en la antigua ley, el que diseñaba tenía, si no me equivoco, 10 puntos más que el resto. Solo por haber sido diseñador, tenía a favor y de hecho ganaba la fiscalización. Y si contamos la cantidad de estos proyectos, son miles. En el sector privado es al revés. Nosotros recomendamos que el que diseñe fiscalice para que justamente se respeten los diseños. Y si ahí decía 5,000 kilogramos, se construyan los 5,000 kilogramos. Porque a veces pasa lo otro. No. El que ha diseñado aquí está con déficit de hierro. Hay que aumentarle. Y claro, en el sector privado, el dueño dice, chuta, me toca pagar $1,000 más o 1,000 kilogramos más. Pero en cambio, en el sector privado lo que dice es, no. Usted que me diseñó, usted mismo controle su proyecto. Así que usted mismo hágase cargo. Y si está mal, le cuesta a usted. Así nos dicen. Entonces, el que diseña tiene que hacer un buen trabajo en el sector, como vuelvo a repetir, privado. Y por eso son estos famosos contratos llave en mano.
en donde nos dicen, usted hizo el diseño, $250,000. En muchos de los casos nos dicen también, construyen, por lo que usted me dice que cuesta. Entonces, se vuelve interesante. Entonces, como decía hace un momento, los escenarios son muy diferentes. Sí, sí, sí. Yo normalmente cuando diseño en el sector público, privado, me atrevería a decir que el 80% construimos. Y el otro 20%, bueno, déjale un 15%, fiscalizamos. En un 5% de lo que hemos diseñado nos pusieron a un lado, pero en el resto, en cambio, en el sector público es completamente al contrario. Diseñaste, ni te enteraste que han construido. Washington, por favor. Bueno, sí, o sea, hay que ver, muchas veces también todos los profesionales que participen tienen que cumplir el perfil que requiere cierto proyecto. Yo alguna vez tuve yo estaba en una calificación para unas ofertas de una fiscalización y era de un alcantarillado. Y me vino a reclamar un arquitecto porque en los perfiles estaba de que todo solo tiene que ser ingeniero civil y de experiencia y de preferencia sanitario. Entonces me reclamó un arquitecto y dice, ¿por qué me niega a mí la posibilidad de yo fiscalizar? Yo sí sé leer plano. Entonces la respuesta que le dimos es, ¿usted sabe cómo se diseñan las tuberías? Usted puede tomar una decisión en el momento indicado de que si algo tiene que remediar sobre un diámetro que no está bien o poner una válvula, ¿sabe eso? Y obviamente no sabía. Entonces, si bien es cierto, antiguamente, digamos, bueno, todavía hay, ¿no? Que el que diseña puede ser fiscalizador. Lo que está prohibido es que sea el constructor. O sea, puede ser fiscalizador. Y puede obviamente suceder lo que dicen ustedes, de que llega a veces a tapar huecos de errores propios del diseño. Pero por lo menos lo importante de ahí es que él ya es un especialista del área. Ahora lo que no pueden hacer es actualmente, si otro fiscaliza, hay que tener mucho cuidado, el fiscalizador en cambiar alguna cosa dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque todo eso debería, cuando hay alguna cosa que alguien detecta algún error, ¿qué tiene que hacer actualmente? Tiene que comunicar al diseñador para que el diseñador le dé el visto bueno y poder ejecutar, o el diseñador a la vez pueda dar la solución más adecuada. Porque si la fiscalización hace cualquier modificación y ejecuta de acuerdo a su diseño, ese rato le está eludiendo la responsabilidad al diseñador. El diseñador ya queda libre de esa responsabilidad. Eso es lo único que tienen que tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. No olvidarse de que no pueden pasarse actualmente del 15%. Y eso es por eso es que lo primero que tienen que hacer, como administrador de contrato, en el caso del sector público, administrador de contrato, fiscalizador, primero, por favor, cuantifiquen los volúmenes de obra que están de acuerdo a los planos. Porque hay muchos errores que a veces por presión de los jefes que hacen al apuro, y los volúmenes salen totalmente errados. Gracias. Gracias, estimado Washington. Sí, tú topas nuevamente estos temas y estos puntos bien candentes. Sí, estimados colegas, este es un escenario en el cual se ven las brechas entre el sector público y el sector privado. Hay unas grandes diferencias. Por eso es que el día de hoy se había orientado a estas dificultades que se tiene con la contratación pública. En algún momento de nuestras vidas hemos transitado en esos espacios y sabemos que en el ambiente privado
es muy distinto, la organización también es distinta y las exigencias son así, de, de mucha calidad. Y como alguien ya lo decía, te hago el checklist ahorita y te doy tanto tiempo para que corrijas los errores y ahí te reviso. Una experiencia había en un proyecto en el que participé. El dueño decía, a las 5 de la mañana vengo a hacerte el checklist o la recepción de la obra. 5 de la mañana el dueño. O sea, en el sector privado, dices a las 9 y están asomando a mediodía. Y eso primero tienes que llevarles a desayunar y ya se viene el almuerzo. Y él pasaba el dedo, si se manchaba de polvo, decía, ya no te recibo. O sea, la calidad es la calidad en todo sentido. En el sector privado, en el sector público, eh, no se cumplen a veces las 5 S en los temas de seguridad ocupacional. Entonces, y son costos también, ¿no? Está demostrado que en temas de seguridad sobrepasas del 30%. Y si tú no contemplaste eso, ya estás a la quiebra en un contrato, peor si es un proyecto muy grande. Gracias por tus reflexiones, estimado Washington. ¿Alguien más, estimados colegas? Servio. Servio, tu micrófono. Ahora sí, se escucha. Bueno, yo, perdón, yo un poquito me atrasé, pero yo no me quería perder esta charla. Consideré que con William siempre hemos hablado de este tema, así que quería estar aquí. Bueno, dice que cuando se hace siempre de lo mismo, o sea, ¿para qué hacer lo mismo si lo mismo ya no funciona, no? Mejor, ¿por qué no hacerlo de una manera diferente? Esto lo dijo algún experto en lo que es el management, ¿no? Y eso yo quería topar el tema. ¿Qué pasa cuando las obras son, hemos hablado de como ejemplos con obras pequeñas, sencillas, pero qué pasa cuando las obras son extremadamente grandes? Cuando hay complejidad, a veces hay tecnología de punta, se abarcan varios campos, o sea, el proyecto es multidisciplinario, a veces también hay conflictos, ¿no? Existen conflictos entre las partes porque finalmente no terminan de ponerse de acuerdo. ¿Y qué pasa también cuando las obras tienen un plazo exacto? Dicen, bueno, esta obra tiene que inaugurarse el 1 de enero del año tal. Y no solo eso, esta obra tiene que costar exactamente 4 millones, y ni un centavo más. Entonces, esto hace ver que realmente al ser de lo mismo, eso ya no funciona, pues, ¿no? Y es justamente lo que a veces yo estoy un poco con mi tema, que es, ¿por qué no copiar lo que dice el Project Management, ¿no? Si estas mismas situaciones ya han ocurrido en otros países, si ya llevan años de probar de lo mismo y por último ya han adquirido estas nuevas maneras de trabajar. No hay que descubrir el agua tibia, porque a veces nos complicamos tratando de dorar la píldora y si esto ya está hecho, esto ya fue estudiado. Es más, los retos ahora son más grandes. Se compite por edificios en altura. Yo quería retomar también las palabras de Patricio Cova. ¿Por qué las cosas se hacen en el sector público de una manera y por qué en el sector privado de otra manera? Ese es un análisis que ese sí vale la pena analizarlo, ¿no? Bueno, con lo que estoy hablando es por qué no enfocar el tema sistémico, o sea, por qué no hablar de un principio, de un fin, y por qué no resolvemos de una vez todos los problemas que tenemos que se nos atraviesan. ¿Qué nos dice el Project Management? Un solo responsable. Un solo responsable. Un responsable que también atienda el tema de la parte del diseño,
que se haga cargo de la parte responsable, que se haga cargo del presupuesto. ¿Y por qué no arrimarnos a esa estructura? Parece que la estructura nuestra está al revés. La cabeza está hacia abajo. Entonces esa era mi intervención, mi querido Willy. ¿Por qué no oír? El sector privado no se hizo bolas, empezó a tomar las cosas que le conviene el manager. El sector público cada vez parece que se aleja más. ¿Por qué no tomar estas pautas? ¿Por qué no ir moldeando y compenetrándola a nuestro entorno ecuatoriano, ¿no? Y ya no competir. Está bien la competencia, pero ¿por qué aquí nos matamos por hacer lo mismo y cosas pequeñas? ¿Por qué no trabajar en equipos, no? Eso es, Willy, eso es mi aporte a tu conferencia. Gracias, sí. Nuevamente volvemos a ponerlo en el tapete, que la empresa privada tiene sus efectividades en cuanto a sus actividades, la ejecución misma. Y en el caso del sector público, a veces está pues bien a la cola. Y cuando haces propuestas innovadoras, te pueden ver como bicho raro, y si eres de libre remoción estás afuera, porque no te alineas a la idea de quién te llevó o cuestionas también. Entonces, esto lo del project management que tú nos mencionas es una importante, solo en comillas lo digo, herramienta para poder caminar adecuadamente en lo que no solo significa la administración, sino todo un proceso de gestión que se tiene que incorporar en los proyectos. Hasta ahí mi intervención. ¿Alguien más, estimados colegas? Yo retomaría para cerrar, mi estimado Willy Raúl, lo que al inicio de esta charla se manifestó, el tema de la educación. En las universidades no nos enseñan el tema del manejo contractual público. No nos enseñan el cómo poder administrar frente al Estado un contrato de construcción o de fiscalización o de diseño. No nos enseñan las leyes laborales. No sabemos cómo contratar un albañil, un peón. No sabemos si es obligatorio o no afiliarles. No sabemos si es necesario tener un médico pasado 25 trabajadores o pasado 100. Entonces, este tipo de cosas se deben enseñar en las universidades. Porque la vida profesional no solo es decir 4x4 es 16, sino que para que ese 4x4 sea 16, yo tengo que ponerle al lado una persona que sepa este tipo de cosas, que me justifiquen técnicamente los números, que nos justifiquen técnicamente la contratación, las leyes y un montón de parámetros que en el ejercicio de la vida profesional debemos conocer. Yo siempre he manifestado, las universidades privadas sí les dan un poco de estos temas liberales. A veces no sabemos cómo comportarnos en una reunión de trabajo con un gran empresario. No sabemos hablar, no sabemos redactar. Y cuando nos invitan a comer con estos grandes empresarios, no sabemos ni con qué cuchillo se inicia el almuerzo que nos han invitado. Y estas cosas son importantes, porque a veces somos muy buenos en jalar números, pero muy malos en firmar un contrato y en hacer un contrato. Pésimos en mantener una buena relación con el cliente. Entonces, hay que ser y hay que parecer también, ¿no? Lamentablemente la vida es así.
Y eso creo que la universidad sí tiene deficiencia. Nos tiene que enseñar a que los profesionales técnicos, como somos los ingenieros, no solo tenemos que saber de números, tenemos que saber de muchísimos aspectos más para que nuestro desafío laboral sea mucho más sencillo y más fácil. ¿No es cierto? Sí, estimado Patricio. Patricio, presidente. Bueno. Sí, estas reflexiones han sido muy, muy importantes. Lo que acabas de decir, como lo mencionas antes de esta charla, se topó el tema de educación. Es clave realmente, ¿no? Desde, desde nuestros inicios hasta llegar a la formación profesional. Y lo que se habla también de una educación continua, o sea, que trasciende ya lo que diríamos las aulas universitarias. Y hay quienes no aceptan ese reto de la educación continua. El hecho de que estemos nosotros acá da una pauta para decir que somos pocos los que, a pesar de la hora, nos gusta, porque nos gusta también, la educación continua. Gracias, estimado Patricio, gracias a los asistentes. Espero pues en otro momento compartir con ustedes en algún otro tema de interés. Y me gusta como nos hemos conducido esta noche, pues con mucha altura, exponiendo nuestras experiencias, las realidades que es como profesionales y como país también que tenemos. Gracias a todos. Chévere, Raúl. Hay un comentario último de Patricio Torres. Dice, en el caso que mencioné el diseño de la autopista, por ejemplo, las curvas no tenían transiciones. Error. Las alcantarillas no tenían las longitudes y diámetros necesarios. Error. Especificaciones de materiales y procesos constructivos antiguos. Los diseños fueron hechos supuestamente por expertos. La empresa extranjera contratante, que tenía otros proyectos, no volvió a contratar a la empresa diseñadora. Perdió la confianza. Sí. Y ahí es clave la defensa profesional, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Acá en un gobierno municipal cercano al de Quito, arquitectos están participando en procesos en los cuales estamos llamados a intervenir los ingenieros civiles. No se respeta la ley del ejercicio profesional respectivo. Es duro. Puede haber pasado eso también, que yo contraté, pero subcontraté y subcontraté y subcontraté. Y a la final ya no sabes quién mismo lo hizo. Esperemos que no hayan sido de nuestra área, de la ingeniería civil, quienes fallaron en eso. Termina siendo el albañil el experto, porque también pasa eso. Lo dejas al albañil. Lo que decías tú, quien está más informado en las leyes, a veces el albañil, menos el ingeniero. Gracias a todos. Muchas gracias, Pato. Muchas gracias. La conversación muy, muy amena y sobre todo muy fructífera para poder compartir todo lo que cada uno un poquito sabe de algo, ¿no? De la experiencia que uno ha ido teniendo en el sector público, en el privado y todo lo demás. Pero, como les dije cuando intervine, sí es factible cambiar, oye, sí hay cómo, cuesta mucho, pero sí se puede, sí se alcanza. El problema es que lastimosamente ya cuando empiezan a funcionar bien las cosas, como no les gusta, te botan, entonces vuelven otra vez a lo mismo de antes. Pero durante el tiempo que estás haciendo algunas cosas es factible. O sea, sí, la gente recapacita y se mete en el andarivel que tú los quieras llevar. O sea, sí hay cómo. Sí hay cómo, definitivamente. No está perdido, ¿no? El problema es que el sistema es más fuerte que vos.
cuando ya empiezas a ajustar mucho más las tuercas y metes la mano y empiezas a normalizar todo y a poner en vereda, como decía Raúl, desde la parte ética y conceptual, que es la que nos maneja a nosotros, ya no les gusta, ¿no? Ya no les gusta a la gente un poco de más arriba de tu nivel porque se quedan sin sus prebendas y todo lo demás. Entonces, la solución es decir, ¿sabe qué? No puedo trabajar con usted, muchas gracias, ya tengo otra gente de confianza y volvemos a lo mismo. Pero sí hay cómo, poco a poco sí hay cómo irlo haciendo. Gracias, Pato, gracias, Fernando, gracias, Raúl, gracias a todos los amigos que han estado. Un saludo a Félix y a Patricio Torres. Muy buenas noches. Chévere. Buenas noches, cuidémonos. Muy gentiles a todos. pandemia no Hemos se ha ido. estado 27 colegas en esta noche escuchándote, Raúl, y les invitamos nuevamente para la próxima semana a la misma hora, a las 7 de la Gracias. noche el viernes. Un abrazo a todos, cuídense. Un Chao, abrazo chao. a todos, cuídense. chao. Gracias a todos. Buenas Gracias, noches. Raúl. Gracias, Raúl. Buen fin de semana. Gracias, Patricio, gracias, Washington, a todos, De Servio, igual manera, Fernando, gracias, chao. Chao, Patricio. chao, Fernandinho. Un abrazo.